Tengan todos buen día de parte de Proyecto Sepsis Nicaragua. Mi nombre es Milton Valdés, yo soy internista intensivista. El día de hoy quiero hablar un poco de un tema que está recobrando una importancia en el manejo de la sepsis, como el uso de betabloqueadores. No reporto ningún conflicto de interés. Mis objetivos principales serán abordar brevemente los antecedentes del uso de fármacos betabloqueantes en sepsis, cuáles son las bases fisiopatológicas para el uso de betabloqueantes en choque séptico y cuál es la evidencia que respalda el uso de dichos fármacos en esta enfermedad. Como sabemos, el médico general o el intensivista se enfrenta a la enfermedad crítica con herramientas como el conocimiento de la fisiopatología, como la evidencia que respalda el tratamiento de esta enfermedad, tomando en cuenta los dos grandes pilares que existen, como es la macrocirculación y la microcirculación. Hemos avanzado mucho en el conocimiento en cuanto a lo que es la macrocirculación, tanto en el monitoreo como en el tratamiento, para mejorar o normalizar estas variables de macrocirculación, como son el gasto cardíaco, la presión arterial, la frecuencia cardíaca. Sin embargo, todos sabemos que es en la microcirculación donde uno en realidad trabaja, en la entrega de oxígeno a las células y a los tejidos. Con esta herramienta es que uno, el intensivista, es que toma sus decisiones para la mejoría de la mortalidad en estos pacientes. Por cuestiones de tiempo y por tomando en cuenta esto que hay pocas formas de medir la microcirculación aparte del delta de CO2, el lactato o la espectrografía, en cambio la macrocirculación es más fácilmente medible y existe mayor evidencia. Entonces abordaremos más el aspecto de la macrocirculación y el uso de betabloqueantes en la macrocirculación del paciente con choque séptico. Respaldado con la evidencia, sabemos que existen dos variables importantes que son las variables estáticas y las variables dinámicas. Las variables estáticas como la presión arterial, el gasto cardíaco transversal, que son variables que sí funcionan, pero que no reflejan exactamente lo que es la hemodinamia del paciente de forma continua. En cambio, las variables dinámicas, como el levantamiento pasivo de miembros, como el gasto cardíaco continuo a través de ecocardiografía, son las que tienen más predictibilidad sobre cómo está la volemia y la hemodinamia del paciente, tomando en cuenta que no son estas variables lo importante para tomar decisiones, sino es mantener un flujo continuo de oxígeno y nutrientes hacia el tejido, hacia las células. En cuanto a los antecedentes del uso de fármacos de betabloqueadores, ya sabemos que desde 1987 en un cohorte, en un estudio, la doctora Margaret Parker encontró que dentro de las variables que predecían la mortalidad en pacientes que ingresaron con choque séptico, la variabilidad y la disminución de la frecuencia cardíaca era un predictor muy importante en cuanto al paciente si iba a fallecer o si iba a sobrevivir. Concluye que en más del 50% de los pacientes con choque séptico, la taquicardia persiste a pesar de una adecuada hidratación y que la taquicardia persistente en choque séptico podría reflejar una sobreestimulación adrenérgica y está asociado a un incremento de mortalidad, lo que llamamos ahora una hiperestimulación adrenérgica. Pero no solo la relación de la taquicardia en pacientes sépticos, sino también cuando los pacientes llegan con bradicardia, la relación entre taquicardia y mortalidad en choque séptico se conoce, pero además la relación entre bradicardia y sobrevivencia en pacientes con choque séptico. En esta tabla podemos observar que no solo la taquicardia persistente aumenta la mortalidad, sino que la bradicardia también es un predictor de sobrevivencia en pacientes con choque séptico. Y no solo eso, sino que mientras más tiempo el paciente cursa con bradicardia relativa, tiene mejor sobrevida. Y encontraron que los pacientes que nunca habían estado bradicárdicos tuvieron una mortalidad de 34%,
en comparación con los pacientes que sí estuvieron en algún momento bradicardios, que fue del 91%. Entonces tenemos que no solo la taquicardia aumenta mortalidad, sino que la bradicardia podría mejorarla. Luego, y se hizo este estudio donde el doctor Alejandro Macchia encontró pacientes que habían sido tratados previamente al ingreso al hospital por choque séptico, se habían sido tratados con beta bloqueadores, y encontró una importante disminución de mortalidad en pacientes que habían sido anteriormente tratados con beta bloqueadores, independientemente de la causa cual fuera por enfermedad cardiovascular, fuera por enfermedad isquémica cardíaca. Si los pacientes al momento del ingreso estaban siendo tratados con beta bloqueantes, mejoraba la mortalidad. Con una mortalidad con un OR del 0.78, a los pacientes que fueron tratados o que tenían antecedentes de tratamiento con beta bloqueantes fue de 17% versus 22%. Otro estudio similar, con más de 22.000 pacientes en Estados Unidos, también encontraron un beneficio en mortalidad con el uso de beta bloqueante, independientemente cuál haya sido la selectividad, si eran muy selectivos o no cardioselectivos. Hubo una disminución de la mortalidad, 13% con pacientes con antecedentes de uso de beta bloqueante versus 18%. ¿Y de dónde viene esto? ¿Cuál sería el raciocinio para pensar algún beneficio en cuanto al uso de beta bloqueante en choque séptico? El doctor Barón tiene una revisión muy importante, muy buena en el entendimiento de cómo se desarrolla la cardiomiopatía séptica, y es que es verdad, hay una combinación entre lo que es una disfunción sistólica del ventrículo izquierdo, una disfunción diastólica del ventrículo izquierdo, con una disfunción sistólica del ventrículo derecho. Todo esto hace como la tormenta perfecta para que el paciente entre en una disfunción miocárdica. Igual, el doctor Barón, en un estudio posterior, hace perfil sobre los tipos de disfunción diastólica en los pacientes con cardiomiopatía séptica, y encuentra 4 perfiles de acuerdo al estado de volemia, a la disfunción del ventrículo izquierdo y a la disfunción del ventrículo derecho. Entonces aquí tenemos una relación entre el índice cardíaco y la fracción de eyección. Estos pacientes a la izquierda con fracción de eyección disminuida tienen una disminución en la contractilidad que normaliza posterior a un aumento de la poscarga, que serían los pacientes que se podrían beneficiar de beta estimulantes. En cambio, al otro lado, que hay un aumento o una fracción de eyección preservada pero disminuida en la contractilidad, del caso específico de la hipovolemia en este caso, y de los pacientes con disminución de la contractilidad con una vasoplejía persistente. No solo habla de la repercusión que tiene la falta de control de la frecuencia cardíaca en estos pacientes, sino que al uso de catecolaminas, como podemos observar, existe una relación estrecha entre el uso de catecolaminas o norepinefrina y el deterioro de la función cardíaca, como se puede ver acá. A pesar del enmascaramiento por mejoría en la presión arterial, la fracción de eyección del ventrículo izquierdo disminuye al momento con el uso de norepinefrina. Y es que existe algo que se llama el acoplamiento ventrículo arterial, o la relación entre la elastancia arterial y la elastancia sistólica del ventrículo, donde existen suficientes estudios que dicen que la sepsis empeora este acoplamiento entre lo que es la salida, la expulsión en el ventrículo izquierdo y la complianza de la aorta. La sepsis no solo disminuye las resistencias vasculares periféricas por vasoplejía, sino que deteriora la función miocárdica en el momento de la contracción, además de que hace que la aorta exista un endurecimiento de la aorta, de tal forma que no solo está disminuida la fuerza contráctil, sino que aumenta la poscarga inmediata por este endurecimiento de la aorta. Aquí el doctor Galván y el maestro Monares, en un estudio de tesis, demostraron
esta forma gráfica de cuál es la relación de este acoplamiento ventricular arterial y la relación que existe entre la elastancia arterial y la elastancia del ventrículo al final de la sístole. Y concluyeron que en los pacientes que no logran optimizar el acoplamiento del ventrículo arterial, definido como una relación de la elastancia arterial o elastancia al final de la sístole, cuando es menor de 1, en las primeras 24 horas tienen el doble de mortalidad. O sea, sí existe una relación estrecha. Entonces la sepsis nos conlleva a una taquicardia, a la rigidez aórtica, a la estimulación hiperadrenérgica y la reducción de la fracción de eyección, que en teoría entonces podríamos pensar que el uso de betabloqueantes controlaría la frecuencia cardíaca, mejoraría la elastancia aórtica, mejoraría la elastancia arterial en general y mejoraría la fracción de eyección porque aumenta el tiempo de llenado diastólico, aumenta el tiempo diastólico y por ende aumenta el tiempo de perfusión de las arterias coronarias y aumenta el llenado del ventrículo izquierdo que por consiguiente mejoraría el volumen latido por mecanismos de Frank Starling. ¿Qué es lo que respalda la evidencia del uso de betabloqueantes? Es muy poca, pero no deja de ser importante. Llega en 1969, en los anales de cirugía, el doctor James Berg utilizó 90 perros, a estos los dividió en 3 grupos, y a los 3 grupos se le aplicó endotoxina lipopolisacárido de Escherichia coli, e indujo sepsis, choque séptico, y los dividió en 3 grupos. Un grupo donde solo se utilizó endotoxina, otro grupo que se utilizó endotoxina más propranolol y el tratamiento en ese tiempo, en esos momentos, el tratamiento normal, y a un tercer grupo que fue endotoxina sin propranolol y con el tratamiento habitual. ¿Qué encontraron? Que en el grupo 1, donde solo se aplicó endotoxina, la mortalidad fue del 80.6%, en el grupo 2, donde sí se aplicó propranolol, la mortalidad fue del 21.8%, y en el grupo 3, donde se utilizó la endotoxina sin propranolol, pero con tratamiento habitual, la mortalidad fue del 72.8%, demostrando una mejoría significativa de la mortalidad y de los parámetros hemodinámicos, como pueden ver acá, al uso de propranolol en estos perros. Luego vino el estudio pivote. El estudio pivote en el uso de betabloqueantes en choque séptico vino publicado en JAMA en el 2013 por el doctor Andrea Morelli. En un hospital de Roma utilizaron un estudio randomizado controlado con el uso de esmolol en pacientes con choque séptico y uso de vasopresores, y los comparó un grupo 77 pacientes con eosmolol y 77 pacientes sin esmolol, y su variable principal de desenlace fue el control de la frecuencia cardíaca. Obviamente, el grupo de esmolol tuvo una disminución significativa de la frecuencia cardíaca respecto al grupo control. Se disminuyeron las dosis de norepinefrina. Muy interesante que el volumen latido del ventrículo izquierdo mejoró sin afectarse el índice cardíaco. El índice cardíaco terminó siendo mayor en el grupo control, y en las curvas de Kaplan-Meier se encontró una disminución muy significativa de mortalidad con el uso de esmolol. Sí cabe mencionar que la mortalidad, no solo en el esmolol, sino también en el grupo control, sí fue alta, y si se fijan, la mortalidad a los 28 días del 80% en el grupo control, a mi parecer está bastante alta, pero no deja de ser una diferencia entre el grupo que sí utilizó esmolol. Luego, en el CHES el año pasado se publicó una revisión sistemática y metaanálisis de estudios aleatorizados controlados del uso de betabloqueantes de acción corta en choque séptico. Hasta aquel momento solo existían estos 7 estudios. En todos se demostró una mejoría en la mortalidad al uso de betabloqueantes, pero no solo eso, sino que también importante disminución en la frecuencia cardíaca sin afectación significativa del volumen minuto. Entonces, como conclusiones, podemos ver que el uso de betabloqueadores en choque séptico parece seguro, que hay que escoger los pacientes que pueden beneficiarse luego de una adecuada resucitación. Estaríamos hablando del paciente que ya tuvo resucitación hídrica,
que ya tiene una resucitación adecuada y que persiste esta taquicardia inapropiada, que beneficiarían los pacientes que podrían beneficiarse por la hiperestimulación adrenérgica del choque séptico. Hay que ver lo que, otra conclusión es que necesitamos ver el equilibrio entre la beta estimulación y el beta bloqueo. No estamos diciendo que existen perfiles de choque séptico que no van a necesitar beta estimulación. Sí hay ciertos eventos de choque séptico donde es necesario, además de la norepinefrina, el uso de dobutamina o de otro beta estimulador, pero sí tomar en cuenta los beneficios hasta ahora demostrados con evidencia sobre el beta bloqueo en pacientes con choque séptico. Siempre pensar en el término ahora llamado decatecolaminización, sobre que es tratar de salir de las aminas lo antes posible, siempre en el concepto del menos es más, tratar de bajar la dosis de norepinefrina porque está toda, o de aminas, porque siempre afectan a nivel cardiovascular, a nivel cardíaco. Pero lo más importante de todo es que se requiere estudios de buena calidad de evidencia para poder llegar a esta conclusión de si podríamos utilizar o no beta bloqueante en choque séptico. Y yo le decía al doctor Carlos Sánchez, saludo al Ecuador, que tenemos una población muy grande en Latinoamérica, entonces lo invito a que podamos trabajar para mejorar los desenlaces del choque séptico, y uno de los temas podría ser el uso de beta bloqueadores en choque séptico. Y con esto termino agradeciendo su atención y el apoyo que han brindado para el proyecto Sepsis Latinoamérica. Muchas gracias.